Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Lecturas Vibrantes. Hoy continuamos con la parte final de este maravilloso altar del aire. Felicidad. Normalmente despierto antes de las 5 de la mañana, medito como una hora la oración de los chakras y después trato de hacer un poco de ejercicio cuando hay tiempo. Pero a veces me levanto alrededor de las 3 de la mañana. Antes solía llamarlo insomnio, luego lo llamaba servicio, pues es el horario que dispongo para escribir. Ahora lo llamo placer, pues disfruto mucho haciéndolo y mientras escribo pienso en muchos de ustedes. Los imagino durmiendo apaciblemente con una hermosa sonrisa en un sueño lleno de felicidad. Hoy desperté con una gran sensación de felicidad en el corazón. Mientras seguía tumbado meditaba en eso de la felicidad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Sentía una energía revoloteando en mi pecho, como cientos de mariposas o de alas de aves batiendo alegremente. Recordé una de las palabras que usan en quechua para agradecer, Urpillay soncoyay. Literalmente quiere decir mi palomita, mi corazón. Ahora entiendo que el verdadero sentido de esta frase podría ser comunicar que la profunda gratitud o felicidad se siente como una paloma aleteando en el corazón. Me quedé un tiempo tratando de precisar si lo que sentía era gratitud o felicidad. ¿Cuál podría ser la diferencia? Finalmente me incliné por la palabra gratitud, pues me parecía que la gratitud está más cercana al amor y se le puede considerar un sentimiento y no una emoción. Recordando Tahuantinsuyo 5.0, el sentimiento único, es el verdadero amor y es el estado de conciencia al que se llega cuando se eleva la conciencia hasta el cuarto nivel, el altar del aire, el altar del corazón. Por eso el corazón solo puede sentir amor. Me atrevo a decir que es una equivocación decir siento pena o siento odio. Me parece más propio decir tengo pensamientos tristes o pienso con odio y reconocer estos dos estados con emociones para dejar libre la palabra sentimiento solo para el amor. Las emociones son frutos del pensamiento, son la consecuencia de cómo mi mente interpreta la realidad. Así encuentro cómo la llamada felicidad puede provenir de diferentes fuentes y surgir de diferentes pensamientos. Hace algún tiempo, en una graciosa conversación, alguien me decía que solo quería ser feliz y que no le interesaba la conciencia, mientras yo planteaba que a mí no me interesaba ser feliz como primer objetivo, que eso más bien es una consecuencia prácticamente inevitable. Lo que más me interesa es desarrollar la conciencia y no hay otra cosa en esta tierra que me haga más feliz. Aunque muchas veces ser consciente implica pasar por momentos no tan felices. Mientras la conciencia te puede llevar por una montaña rusa de alegrías y pesares antes que se estabilice en el corazón, la felicidad mal entendida puede volverse un anestésico de la conciencia, reportando una falsa sensación de que vamos por buen camino. Claro que puede haber una felicidad bien lograda, fruto de las buenas acciones hechas con conciencia, pero otros de esos agradables estados emocionales pueden venir a consecuencia de actividades no tan elevadas. Ambos generarán reacciones bioquímicas que embriagarán nuestra sangre y nos dan una sensación de bienestar. Así me puse a recordar todos los mecanismos que usa el ego para obtener la felicidad, cómo somos felices y cuándo satisfacemos nuestros patrones mentales, incluso desde los más inocuos hasta los más negativos. Podemos ser felices ganando una absurda discusión, aunque sepamos que no tenemos razón. Igual que algunos pueden ser felices engañando, abusando, calumniando, sintiéndose víctimas o buscando la palabra perfecta para herir a alguien. Me imagino que el ladrón es feliz cada vez que se sale con la suya, el político cada vez que engaña a su pueblo y el falso hombre medicina cada vez que se aprovecha de la gente buena de voluntad. Por eso es más que intentar ser feliz, me interesa comprender de dónde viene la felicidad. Si buscas la conciencia, al final tendrás verdadera felicidad. Si buscas solo la felicidad, tal vez no encuentres nunca la conciencia. El camino secreto.
Si bien parece un contrasentido hablar de un atajo en el camino, cuando todo el tiempo se habla de esfuerzo y disciplina, sería faltar a la verdad, decir que no hay caminos un poco más difíciles, decir que hay un camino secreto no quiere decir que hay una trampa. Este atajo es perfectamente legal y parte del equilibrio del gran misterio de la vida. Ahora se ve completa la paradoja y para encontrar y seguir este camino no se trata de esforzarse o ser solo valiente o arriesgado. Es la pura gracia que se releva a las personas de entendimiento simple. Pues todo esto es tan sencillo, que es difícil creer que la verdad pueda ser tan simple, pero lo es. Al igual que el tránsito por el altar del agua puede volver casi infinito en cuanto a todo el conocimiento que uno pueda adquirir en el mundo de la sensualidad, del mismo modo del desarrollo del intelecto y el ego pareciera no tener límites. Simplemente depende de una mágica intuición que nos hace entender cuándo es suficiente. Así que mientras para algunas personas la experiencia del agua significa experimentar todos los placeres posibles, siempre habrá más. Para los que atraviesan el altar del fuego, desarrollar el ego y el intelecto hasta un punto soberbio puede tomarles toda la vida sin entender cuál es el siguiente paso. Sin embargo, otras personas entienden prontamente a través de la intuición la necesidad de trascender de forma natural el placer material, la sensualidad, el infinito desarrollo del ego y el intelecto. En lugar de pasarnos décadas extendiendo nuestras placenteras experiencias, podemos trabajar prontamente en la disolución de nuestros patrones. El juego está diseñado para los humildes, para que a través de la transformación de las emociones uno pueda dar el gran salto hacia el amor. Se trata de desarrollar el intelecto en la justa medida, que lo podamos manejar y no terminemos siendo su esclavo gracias al laberinto de su juego y a la limitación de la lógica dual. Cada uno es responsable de decidir hasta dónde quiere hacer crecer su ego y cuándo empezar el trabajo de transformación de sus emociones, rechazando toda emoción negativa y reforzando todas las positivas. Esta civilización es la negación de este camino. El modelo que impulsa digno de imitar es el del hombre exitoso, el hombre fatuo, superficial, competitivo, egoísta, prepotente, violento, que desprecia las emociones y piensa que los humildes son seres débiles que se deben extinguir. La nobleza británica del siglo XIX financió al famoso Charles Darwin para dar valor científico a una de las falacias más grandes de la historia, y así establecer en todo el mundo la cruel ideológica de la supervivencia de los más fuertes. Así justificó el imperio británico siglos de brutal violencia y colonialismo. Casi entre líneas se puede leer su propuesta científica: el que no puede defenderse de nosotros no merece vivir. Desde el punto de vista científico, es bastante cuestionable lo de la supervivencia del más fuerte. Esta tiene que ver con su habilidad de adaptarse para encontrar salidas inteligentes a sus desafíos. Si no, no hubiera sucumbido en dinosaurios, mamuts, tigres, dientes de sable, etc. Y por último, ni siquiera es la ley del más fuerte, porque hay muchos tipos de fortaleza. Fuerte es para mí una persona generosa que tiene la habilidad de sobreproducir más allá de sus necesidades, para poder tener el privilegio de compartir y ayudar a otros que no tuvieron de la misma suerte. Lo que en realidad querían expresar con esta tontería pseudocientífica es la ley de la supervivencia del más cruel, el más corrupto, el más abusivo. Lo complejo es la distorsión, la enfermedad que hemos creado y lo complicada que hemos vuelto nuestra mente, en enredo que podemos crear con tanta especulación y rituales desconectados de su esencia. Solo recuerden que simple se ve todo cuando uno tiene un momento feliz. Uno recorre con mansedumbre el camino de la tierra, el buen hacer. Luego empieza a beber el saber que nos trae el agua, el conocimiento de las emociones. Pero es recién en el tercer altar en el que el intelecto muestra toda su grandeza a toda su miseria. El intelecto se convierte en esa etapa de la energía dominante, se percibe a sí mismo como la máxima expresión del universo, la mente del ser humano, la razón, el famoso logos, capaz de producir lo que se le venga en gana,
desde los más elevados conceptos, poemas, teorías, o pasar al lado oscuro casi con la misma genialidad y crear sistemas de explotación casi indestructibles. Todo puede darse dentro de la mente humana. Su poder es casi infinito, casi tanto como su arrogancia, hasta que algún día la misericordia divina le permite conocer su límite. No es necesario llevar el ego hasta este punto de sufrimiento. No esperemos que la Madre Tierra nos aterrice y nos diga, por si acaso tú existes dentro de mí y yo tengo 3 dimensiones de tiempo y una de espacio, ambas finitas. Es decir, el gran ego del ser humano se olvida que solo tenemos un planeta. La agonía de la arrogancia no son momentos fáciles, tanto esfuerzo en construir una torre tan alta para adorar mi ego y que me digan que lo que tengo que dejar, sin más. Cuando se empieza a filtrar esta idea en nuestro intelecto, es difícil de creer. Nos resistimos hasta donde podemos. No puede ser, esto no me está pasando a mí. Se acerca mi muerte. Debe de haber otra salida. Tengo que encontrar una trampa. Entonces la enfermedad se agrava tremendamente tratando de vulnerar o ignorar todas las leyes posibles, sean éticas, morales o humanas, con tal de prolongar la agonía del ego. Pero no hay salida. Lo único que tenemos por delante es el fuego y no hay más. O pasas o te quedas. Y quedarse es igual que morir, de la misma manera que una plantita que ya no tiene más sustrato del cual nutrirse. Puede resistir un tiempo con agua, pero finalmente se va secando. Solo podemos prolongar el tiempo de la agonía. En este punto hay personas que ven la situación a la primera y se dan cuenta de cómo es el juego, mientras que otras se resistirán más allá de lo imaginable, sufriendo y haciendo sufrir, también más allá de lo imaginable, por no reconocer el tamaño de la enfermedad en la que podemos caer cuando queremos forzar las cosas más allá de su sano momento, sin entender que los ciclos se completan. El camino secreto se encuentra en el agua y es parte del gran conocimiento. Sin embargo, no es fácil verlo cuando uno está sumergido en ella. Por eso decimos que en parte es a pura gracia, pues el conocimiento es tan vasto que es muy difícil reconocer la importancia de la humanidad en medio de tantas cosas importantes, cuando el ego y el intelecto están en pleno ascenso. Si el altar del agua está simbolizado por la palabra saber, entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Es muy fácil perderse en la erudición o en tratar de abarcar un océano de conocimiento que va a devenir de un ego casi monstruoso, que luego nos costará un trabajo titánico resolver. Entonces, no se trata de saber in extenso, sino solo saber lo que es preciso para continuar. Por eso, el paso por las aguas nos puede tomar un segundo o una eternidad, hasta saber realmente lo que hay que saber. Conciencia y responsabilidad. Si seguimos el desarrollo de nuestra conciencia desde que somos niños, encontramos que en la vida se va incrementando nuestra conciencia al igual que nuestra responsabilidad. Si observamos un bebé de 1 año, apreciamos que es poca su conciencia y también poca su responsabilidad. Cuando el niño nace, colabora con su supervivencia haciéndose cargo de reportar si tiene hambre, frío o dolor. Conforme va creciendo, se va dando cuenta, descubre que puede controlar su esfínter y no embarrarse en cualquier momento. Luego probablemente aprende a vestirse solo, a comer, a asearse, a ayudar a sus padres en cosas menores y luego en cosas mayores. Después se hace responsable de sí mismo y en la mayoría de los casos asume la responsabilidad de una familia y ahí termina la historia, porque o ya tiene suficiente o no ve por dónde sigue el camino. Paralelamente, algunos han creído que están en un camino espiritual y que son bellas personas formando parte de un selecto grupo de seres interesados en el desarrollo personal y la evolución. A pesar de que participan en grupos de estudio, visitan gurús, maestros, consumen cantidad de libros e información y de vez en cuando hacen una pequeña donación, empiezan a pasar los años y quizá algunos se dan cuenta que llevan años sin notar cambios sustanciales. Hoy, la espiritualidad es un tema recurrente en las pláticas de las reuniones sociales, pero la conexión real con la Madre Tierra es nula. ¿A quiénes están apoyando con su energía, dinero,
manteniendo una vida de irresponsable consumo mientras hablan de espiritualidad. Puede ser la intuición o el deseo de seguir creciendo lo que nos motiva a encontrar algo cada vez más verdadero, o la conciencia que nos muestra esta estrecha relación entre la responsabilidad y el empezar a hacernos cargo de nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo nuestro consumo. No hay mejor ni más cierto signo de madurez que el empezar a hacernos responsables de todo lo que sucede, conciencia absoluta con el Ho'oponopono. Al tratarse de situaciones internas, el procedimiento es muy parecido. Luego de años de estudiar nuestra mente y nuestras emociones, empezamos a emprender cómo y por qué sufrimos, y así dejamos de culpar a nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, y a la sociedad y a los extraterrestres por todo nuestro sufrimiento. No solo es que al hacernos responsables empezamos a desactivar uno de los patrones más nocivos, el culpar a los demás de todas nuestras desgracias, sino que es el único y verdadero camino a la conciencia. Si voy por la calle y veo en la acera una cáscara de plátano, y sabiendo lo que puede pasar si una persona pisa por descuido, no dudaría en levantarle y ponerle en un lugar más adecuado. ¿Qué pasó ahí? La conciencia de la situación te obliga a actuar y a asumir la responsabilidad. ¿Cómo nos sentiríamos de saber que una persona se lesionó gravemente por pisar la cáscara que nosotros vimos y no levantamos? Esto sucede permanentemente en el umbral de nuestra conciencia. Vemos situaciones en las que podemos actuar, pero optamos por el camino más fácil, la conciencia. Si no tenemos conciencia real de la situación, podemos pasar al lado e ignorarla, creando el pensamiento, este no es mi problema, o peor aún, ¿cómo puede ser la gente tan sucia y descuidada que pone en riesgo la vida de los demás? O si no, en esta ciudad ya ni siquiera funciona el servicio de limpieza. ¿Para eso pagamos impuestos al gobierno? Pero no la levantamos. Es 1000 veces más fácil culpar a todo el mundo que asumir una responsabilidad. Esta verdad tan sencilla duele y quema como fuego ardiente porque atenta contra nuestra falsa imagen de personas conscientes. Nos gusta criticar, dar sugerencias de cómo mejorar, de cómo cambiar el mundo, pero no nos gusta hacernos cargo. Hasta hoy sobreviven los rezagos de un malentendido camino espiritual. El divorcio tradicional entre espíritu y materia nos ha enmarcado de una forma muy negativa. Vivimos en la creencia de que nuestras actividades materiales no tienen nada que ver con nuestro camino espiritual y que en la débil frontera que existe entre estos mundos están las actividades y obras de caridad que pretenden llenar el abismo. Ahí termina toda nuestra responsabilidad material frente a la injusticia del mundo o a la necesidad ajena. Sin embargo, en este nuevo tiempo tenemos una visión diferente de este hecho. El camino a la conciencia está totalmente conectado a la responsabilidad. Es más, no hay ninguna diferencia entre conciencia y responsabilidad. Si ves una situación en la que puedes invertir, intervenir y corregir y no lo haces, ciertamente no eres plenamente consciente de la situación, solo la ves a medias. Entonces, no hablemos de conciencia o espiritualidad. Acá puedes ver todos los vicios ocultos de la personalidad, la flojera, la desidia, la negligencia o la indiferencia. Vicios que por lo común son magistralmente camuflados y maquillados para seguir en la creencia de que somos seres espirituales. Son muy pocos los que ante una situación dada reconocen humildemente, no me dan ni la conciencia ni la energía para solucionar esto. Esto ya es un gran acto de conciencia, el más grande que en este momento puedes lograr, porque no lo ocultas, no evades la realidad. En el pasado, más que ahora, era muy normal que cuando una persona llegaba a un determinado estado de conciencia, se retirara del mundo solo o en congregación, con la esperanza de encontrar en esas condiciones la añorada paz interna. Esto tiene algo de cierto en la medida que al estar en el mundo en permanente interacción con personas de muy bajo nivel de conciencia, se vive una fricción o un desgaste
muy lejos que de la soñada paz. ¿Qué pasaría si usamos los conflictos como herramienta de transformación para nuestros patrones mentales y no solo para aceptarnos la interpretación con energías conflictivas de nuestra propia vida, sino que asumimos la responsabilidad de transformar nuestro mundo y el de ellos? Hubo un tiempo en mi vida en el que me gustaba acariciar la responsabilidad de quedarme en la selva, casi como aún no contactado, y desde ahí hacer el trabajo energético y espiritual. Ciertamente valoro mucho a las personas que han cortado lazos con el mundo y tratan desde otros planos de ayudar a la humanidad. Creo indudablemente en el gran poder de un rezo consciente y desde ahí, sin necesidad de actuar materialmente, se puede lograr grandes cosas para beneficio de todos. Pero la pregunta sería, ¿cómo llegar a ese nivel de tener un rezo verdaderamente consciente y poderoso desde el cual poder afectar la materia? Sería muy fácil perdernos en el camino de la fantasía e imaginar que ya llegamos a donde quisiéramos llegar, pero nunca llegaremos ahí solo soñando o imaginando. Por otro lado, es tal la magnitud del poder y la velocidad con la que el ser humano puede destruir todo lo que existe, incluido el planeta, que vale la pena ensayar este camino de conciencia y responsabilidad. El tomar la responsabilidad de trabajar por una revolución pacífica que conduzca a la humanidad a otro nivel de conciencia me parece el camino más adecuado para este tiempo. Poder alzarnos y disfrutar del esfuerzo que implica hacer una pequeña obra por el bienestar de alguien más que no sea yo o mi familia cercana. Poder vencer los límites externos de la frustración y la desesperanza cuando reconoces que todo el sistema apunta a otro lado. Poder aceptar que es imprescindible hacer este gran esfuerzo a pesar que todo podría ser 1000 veces más fácil si cada uno hiciera su parte. Poder reconocer que aún así todo es perfecto, luego de haberlo dado todo. Recién entonces esperar la voluntad del universo. Lo que más claro tengo es que no quiero tener en mi conciencia que pude haber levantado la cáscara que lastimó a alguien y no lo hice, que pude haber ayudado a alguien y no lo hice, que pude ser mejor persona y no lo fui. Así como en la ceremonia, uno puede falsear o pretender ser mejor de lo que es. En el momento de dejar este cuerpo, la felicidad no se puede falsear. El sufrimiento o la felicidad son lo que uno parte de esta tierra. Tiene mucho que ver con la sensación de satisfacción de haber hecho nuestro mejor esfuerzo cada día por la felicidad de todos los seres. Esa es la única felicidad que nos vamos a llevar, la conciencia. Desarrollo y activación de los centros energéticos. Fue a mediados de los 70, con las primeras olas hinduistas, que me hice vegetariano y empecé a meditar. Me sentaba largo rato en posición de loto con los ojos cerrados, esperando que algo grande sucediera. Después de una hora, lo único que conseguía era un gran dolor de rodillas y las piernas adormecidas. Tenía apenas 15 años. Volví a intentarlo cuando tenía 20 y claro, era difícil tener quieta la mente cuando piensas en sexo cada 2 minutos. Pasaron los años y probé todo tipo de métodos y sistemas, algunos muy interesantes, pero ninguno me cautivó lo suficiente. Sin embargo, los momentos de silencio en las ceremonias me llevaron a espacios de reflexión y entendimiento indescriptibles, en los que las palabras más exuberantes o magnificantes parecían mezquinas al lado de la experiencia. Así empezó esta práctica que ahora comparto. Durante un tiempo pensé que hay ciertas cosas que no se pueden regalar ni distribuir masivamente, pues le quita ese algo especial que trae la relación personal. Mas los tiempos han cambiado y percibo cierta necesidad de apurar algunos cambios. Quiero agradecer infinitamente al universo por permitirme compartirlo de esta manera. Esta vez no sea tu momento o tal vez sí. Si esto no resuena en ti ahora, busca alguna forma análoga. No lo descartes, guárdalo para más adelante, en algún momento te puede servir. El proceso de cómo llegó es un poco largo. Solo te quiero contar
que en el año 2010, cuando mi vida era un perfecto caos realizando esta práctica y meditando en mi corazón, experimenté un éxtasis casi infinito. Mis circunstancias eran terribles, pero yo era feliz. Cada vez que la meditación atravesaba el centro cardíaco y pensaba, bendito soy entre todos los seres, ríos de agradecidas lágrimas rodaban sin fin comprendiéndolo todo. Así, pude bendecir a quienes habían intentado hacernos todo el daño posible y agradecerles por hacer el trabajo que durante tantos años yo no había sido capaz de hacerlo. Destruir lo que ya no debía continuar en mí. Poco a poco la conciencia tomó el control de mi vida y mi corazón le enseñó a mi mente a amar la vida. Escuché a mi conciencia decir, del tamaño de tu muerte será el tamaño de tu vida. Así que no te quejes ni maldigas al que sirve de instrumento para tu liberación. Gracias a esta práctica pude desalojar todo pensamiento de tristeza, enojo, revancha, resentimiento. Me hice absolutamente responsable por cada pensamiento y pude en corto tiempo experimentar la diferencia. Es fundamentalmente una herramienta de uso diario y permanente que puede llenar los pequeños vacíos de conciencia entre ceremonias y sobre todo cada vez que no necesito usar mi mente para cosas prácticas. He tratado de madurar el texto durante años, pero aún no estoy satisfecho, y a veces creo que necesita más explicaciones, y a veces no. Pero si alguien desea preguntar o esclarecer algo, con todo gusto responderé. Lo entrego con todo amor y deseando que les pueda servir, si no ahora, en algún momento. Los centros energéticos llamados chakras en el hinduismo no son solo parte de un sistema religioso, ni tampoco patrimonio exclusivo de alguna cultura. Los chakras son una realidad energética y forman parte del cuerpo de todos los seres humanos. Así como la luz blanca, al pasar por un prisma manifiesta una gama cromática que conocemos como los 7 colores, el sonido también expresa 7 frecuencias con una especial relación armónica entre ellas, conocidas como las 7 notas. Este hecho de la naturaleza nos quiere decir que la partición en 7 no es algo arbitrario o antojadizo. La energía está constantemente transformándose en materia y viceversa. En este recorrido la naturaleza resalta 7 puntos, 7 niveles vibratorios que podemos asociar con 7 estados o niveles de conciencia. Esto no es un capricho esotérico. La misma ley se expresa hasta en la física acústica a través del sistema de armónicos. Hace muchos años, don Benito, un curandero de la sanación Shipibo, quien fue mi primer maestro de ayahuasca, me dijo que en una ceremonia que tenía que limpiarme unos remolinos de aire que estaban en mi cuerpo. Aquello me sorprendió mucho en ese momento, porque si podía imaginar de qué me estaba hablando, aunque puedo asegurar que él no había escuchado ni siquiera mencionar la palabra sánscrita, chakra, ni conocía su definición oriental. Sin embargo, por su descripción era obvio que sí los veía. Supuestos videntes han escrito muchísimos libros llenos de especulación o distorsiones basados en alguna ajena realidad. Encontré muy poco que pudiera comprobar y sobre todo que me pudiera servir en la práctica. Cuando la motivación para escribir es el dinero, el poder o la fama, las cosas no suelen ser tan claras. Trascendiendo al impulso puramente egoico, las palabras cobran cierto aroma de legitimidad, pues no existe otro interés que el seguir expandiendo tu conciencia, que al final es también la mía. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se limpian? ¿Cómo se alinean? ¿Y cómo se activan? Es casi un consenso universal reconocer que existen 2 energías primordiales, a las que cada cultura llama por sus propios nombres. En la tradición andina, llamamos al arquetipo del Gran Padre, el principio masculino, la energía descendente, Pachacamac, y a la Gran Madre, el principio femenino, la energía ascendente, Pachamama. Estas 2 energías son nuestros creadores, la dualidad última. Más allá de ella solo existe la unidad absoluta, el gran misterio, el Tao. En el medio nos encontramos nosotros, hijos de esta dulce y feroz dualidad,
tratando de entender y ser conscientes de cómo la energía se vuelve materia y cómo la materia energía. Viejo yin se convierte en joven yang y viejo yang se convierte en joven yin. Así lo expresa también los taoístas. Mientras la energía consciente se precipita en el abismo de la materia, a la materia le cuesta eones de escalar arduamente todos los niveles de conciencia. La materia asciende transformándose gradualmente en conciencia y la conciencia desciende automáticamente convirtiéndose en materia. Así, nuestros cuerpos son el escenario de la unión y la transformación de estas energías. La comprensión de este proceso ha de llevarnos a una nueva dimensión de existencia, la conciencia y el amor. La siguiente práctica tiene como propósito principal limpiar, alinear y activar cada centro para permitir que la energía ascienda literalmente como en su casa. No les voy a contar algún cuento sobre que esto es una canalización directa de las Pléyades o una visión del Gran Espíritu. Simplemente es información que está dentro de cada uno y cualquiera puede tener acceso a ella a través de la que llamamos campo morfogenético o campo mórfico. Por eso es absurdo el copyright, en la medida de que toda la información verdadera debe ser gratis y estar a disposición de todo el mundo. La sinergia es el fenómeno por el cual los elementos que entran en contacto no se suman, sino se potencian generosamente. Esta práctica está basada en la sinergia de varios sistemas: el cristianismo, el hinduismo, el taoísmo y la sabiduría de los pueblos originarios. La combinación sinérgica de estos sistemas pueden significar un aporte definitivo para vencer ciertas limitaciones o bloqueos. Así como podemos ver 7 colores en el arco iris o escuchar las distintas frecuencias vibratorias que llamamos notas musicales, algún día podremos sentir y luego ver estos centros energéticos que llamamos chakras. ¿Cómo se desarrollan? Lo hacen literalmente a través de una espiral de conciencia, es decir, no es que se desarrolla completamente uno y pasas al siguiente, no es exactamente así. Hemos de pasar primero por muchos niveles de entendimiento que nos permitan con el tiempo que los chakras pasen de ser una teoría a una realidad. Se va desarrollando gradual y paralelamente con nuestra conciencia, y gracias a nutrirlos con las energías, pensamientos que les son afines, que los hacen resonar, van cobrando mayor actividad y se van manifestando hasta hacerse evidentes. Lo que comparten esta práctica es una especie de decodificación de la energía esencial que cada centro energético representa, expresándolos en pensamientos que los alimentan y los desarrollan. Cuando ya puedes recordar y practicar la secuencia completa, es una impresionante herramienta para poner tu mente en estado de gracias, permanente agradecimiento. Existe un principio muy sencillo que nos ayuda a entender cómo conectarnos con ellos. Concéntrate en un punto lejano de tu cuerpo, por ejemplo, el dedo gordo de tu pie derecho. Sin moverlo, piensa en él. Tal vez al principio no lo sientas, pero poco a poco su presencia se hará más evidente. Esto responde al simple principio de ahí donde va el pensamiento acude la sangre, y ahí donde está la sangre está la conciencia, la sensibilidad. Mientras más piensas en ellos, más sangre acude a ellos y se van llenando de conciencia. Cuando comienzan a activarse y comprendes el significado de cada uno, a través del entendimiento de los 4 altares, actúan como pequeñas lámparas o sensores que nos recuerdan que están ahí y son capaces de atraer amorosamente la atención de la mente vagabunda. El nombre que se le dio a la Madre de Jesús no fue una coincidencia, es un profundo y sincrónico simbolismo. El nombre María es además otro nombre de la Madre Cósmica, el principio divino femenino, Mahashakti, o como nosotros la llamamos, Pachamama. Esta meditación tiene como estructura la conocida oración a María, oración que esconde muchos más significados de los que puedes imaginar, y puede ayudar mucho a trascender simples prejuicios, todo un desafío a nuestra capacidad inclusiva.
María, igual madre, igual mater, igual materia. Esta práctica también está destinada a sanar todo rezago de resentimiento y rechazo hacia cualquier ser que no comparta nuestras ideas. Es necesario comprender la diferencia entre las instituciones y los seres humanos que las conforman. Algunas instituciones son un contrasentido. Dios es amor, matemos al que no está de acuerdo. Pregonan que su misión es religar, pero lo único que logran es separar. La mente separa, el corazón unifica. Existen personas equivocadas en su mente o con pensamientos erróneos, pero no creo que haya un solo ser malo en esencia. Por eso, en nuestro corazón hay espacio para todos. En todo caso, solo podemos seguir la gran regla. Lo mayor comprende a lo menor. La materia tan venida a menos, sobre todo a partir de los últimos 2000 años, sufrió, al igual que la mujer, una sistemática campaña de desprestigio por parte de quienes utilizaron las religiones no como formas de liberación, sino de dominación. No permitas que vanos prejuicios te distraigan de ver lo esencial. Lo esencial en este caso es que tanto tú como yo somos creación, somos hijos de los creadores. Por lo tanto, en un contexto más amplio y relativo, como criaturas, somos la parte femenina, somos materia, somos María, somos Pachamama. La evolución no puede ser mecánica, es el esfuerzo consciente para transformar nuestra mente, liberarla de las viejas formas de pensamiento, mayormente negativas, que impiden que la conciencia ascienda libremente. Toque nuestro corazón y llegue a nuestro cielo. No solo consiste en tomar alguna mala o un rosario y pasarnos horas repitiendo algo como un papagayo, aunque la mejor intención, rezar mecánicamente, no es lo óptimo. Cuando comenzamos a comprender nuestra mente, descubrimos lo astuta que puede ser para seguir manteniendo el control de nuestras mecánicas vidas y contarnos el cuento que somos personas espirituales, bastante despiertas que siguen un buen camino. Es imperativo ser doblemente astutos y tenaces si queremos elevarnos por sobre nuestra energía mental inferior y aprender a usarla con propiedad. Me he atrevido a sugerir el cambio de algunas palabras en parte para romper la mecanicidad de nuestra mente y también para tratar con la mejor intención de encontrar un nuevo sentido que permita que la oración resuene en el entendimiento de muchas más personas. El objetivo es volvernos conscientes de nuestros centros y, de paso, darle a nuestra mente pensamientos hermosos y verdaderos que resuenen con las verdades del universo. Apelamos una vez más al entendimiento que el placer es el motor del cambio, por lo que el beneficio de esta práctica va en relación directa a nuestra capacidad de encontrar verdadero placer en la oración. Por una extraña coincidencia, esta oración podemos separarla en 7 frases y relacionar cada una con cada centro energético. Gracias por llegar hasta el final del altar del aire, el último de este maravilloso libro, Los 4 altares. Para más contenido, dale me gusta, suscríbete y comparte.